lo trae desde allí el varón y nos trae palabra desde el cielo. Así que vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo para recibir al pastor Kiki Moreno. Dios lo bendiga grandemente. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Como que le pone un poquito de salsa a los tacos de la mamá. Hawái, Dubái, dice. Yo nunca había oído esa ciudad, pero bueno, mis hermanos, así como están puestos en sus pies, le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a leer un versículo de la Escritura y luego vamos a orar y ya puede tomar su asiento, ¿ok? ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están enojados? Amén. Santo Dios. Pero con el enemigo, ¿ven? Primera de Samuel 22:1. Mire, hermano, no es ninguna coincidencia. Las cosas que se han estado tratando en este día, hermano, van basado a la predicación que traemos el día de hoy. Para Dios no hay coincidencia. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Y todo acontece con un propósito. Y el propósito de Dios es de que pongamos su palabra por obra. Primera de Samuel 22, ¿lo tiene? 22:1 en adelante, nomás vamos a leer un solo versículo y luego vamos a orar y ya puede tomar su asiento. Dice la Escritura de esta manera en el nombre poderoso de Jesús. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre le supieron, vinieron ahí a él. Ayúdame a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias a esta hora. Gracias por el gran privilegio, Señor, que nos da de que estemos en este lugar, Señor, reunidos nuevamente, Señor, para bendecir y exaltar su santo nombre. Estamos muy agradecidos con usted, Señor, porque nos ha dado la oportunidad, Señor, una vez más de que podamos reunirnos en este lugar. Ahora yo le pido, Señor, que trate, Señor, en cada alma o con cada corazón, con cada persona que el día de hoy, Señor, venga a necesitar. Solo usted puede hacerlo, Padre. Solamente nosotros somos expositores de su palabra, pero su palabra, Señor, es la que llena los corazones, la que quebranta los corazones, la que transforma los corazones. Por eso, Padre, predicamos tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes desde el cielo, Señor, a poder predicar esta palabra con libertad. Y que sea usted quien hable a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de estos jóvenes, de estos niños que están en este lugar. Atamos, reprendemos y echamos fuera todo espíritu contrario a su palabra, todo espíritu de envidia, todo espíritu de celo, Señor, de hechicería. Lo atamos en el nombre que es sobre todo nombre y lo echamos fuera de nuestras vidas y fuera de esta congregación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Feliberto. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria. Bueno, la hermana Ceci le dice reina. ¿Cómo? La tía reina. Dios los bendiga a cada uno por estar en este lugar. Dios bendiga a Malena también. Dios te bendiga, Malena. Dios le bendiga. Mariela. En el nombre de Jesús. Mira, hermano, como le decía anteriormente, para el Señor no hay ninguna coincidencia. El día de hoy quiero hablar algo muy importante. ¿Y por qué voy a decir muy importante? Porque está escrito en la palabra. Amén. Pero este personaje del que yo quiero hablar el día de hoy es un personaje que nos va a representar a cada uno de nosotros. Pero usted va a decir, ¿cómo es que me va a representar a mí? ¿Qué es lo que me hace a mí con él que podamos ser iguales o que me puedan comparar con él? La Escritura dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Este personaje, hermanos, David, ¿cuántos conocen a David? ¿Quién fue David? Díganme. Hijo de Isaí. ¿Qué más? Un guerrero que derrotó o mató a Goliat.
Amén. Bueno, yo solamente quiero que miren esto. Aparte, él fue el rey, amén, de Jerusalén. Ahora, miren, ha tomado unos cargos muy importantes este hombre. Y usted va a decir, pero ¿cómo es que se va a comparar conmigo con esos cargos de eminencia que él tuvo? Como ser un rey, pues nosotros no hemos sido reyes, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos compararnos a él? Yo quiero darle a entender que este hombre era una persona común como usted y como yo. Tenía las mismas necesidades que usted tiene y las mismas necesidades que yo tengo. Este hombre, a pesar, hermano, de ser, ¿verdad?, que lo nombraron rey, o que oró Samuel, profeta Samuel, por él para ungirlo por rey, ¿verdad? Este hombre tuvo miedo, experimentó miedo. Y usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Le pueden bajar a esta tele? Gloria a Dios. Es que me estaba repitiendo lo mismo, lo que está ahí. Mire, lo que quiero darle a entender. Vamos a entrar un poquito a la historia. David en la cueva de Adulán. La cueva de Adulán, hermano, muchos le llaman una cueva de refugio. Un lugar donde somos moldeados para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Un lugar de refugio. La vez pasada hablábamos que este lugar, ¿qué es? Un lugar de refugio. En las cuevas, hermanos, en esta cueva de Adulán, estaba en una región, hermano, muy lejana. Cuando David, ¿verdad?, estaba con Saúl o con Jonathan, su amigo, pues todo estaba como que no había pasado nada. Todo estaba corriendo como muchas veces nosotros estamos. En una situación fácil, a veces difícil, pero no había acontecido más de ello. Pero dice la Escritura que David, hermanos, empezó a tener algunos problemas. Y el problema más grande que tuvo David es que lo perseguían de muerte. Lo perseguían de muerte. Mire lo que dice. La iglesia se parece a la cueva de Adulán, un lugar de refugio, de fortaleza y de edificación. Por eso asimilamos, ¿verdad?, que la iglesia es igual que una cueva. Él tiene una entrada solamente. Hay unas salidas, pero por aquí entramos. ¿Verdad que sí? Es una cueva en la cual venimos a fortalecernos. Una ciudad de refugio donde usted viene a sentirse a gusto, ¿verdad? ¿O a poco está aquí sentado y está pensando en lo que va a ir a hacer mañana? Si está haciendo eso, ahorita voy a orar por usted. No, ha venido y ha entrado por esas puertas, dice el salmista, con acción de gracias. Pero ha venido y entrado a esas puertas para agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho con usted. Pero no creo que esté pensando en otra cosa. ¿O sí? Miren, ahora dice la Escritura de esta manera. No crea que voy a tardar mucho tiempo. Pero David dice, se escondió en la cueva. Y nos preguntamos cómo este personaje, como David, podía haberse escondido en una cueva teniendo un potencial que Dios había puesto en él. Y aparte, todas las promesas que Dios le había dado a David. ¿Cómo puede usted pensar que un hombre, ¿verdad?, a pronto, más bien habían orado por él ya como rey, pero empezó a tener estos problemas? ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en la misma situación? ¿Cuántas veces pensamos que porque tengo un trabajo seguro, porque tengo una casa segura, porque tengo un carro, todo va a estar bien? Este hombre, hermanos, experimentó estar en el trono, experimentó tener amigos alrededor de él, experimentó tener sirvientes alrededor de él, y después lo perdió todo. Lo perdió todo. Gracias a Dios nosotros no hemos perdido el todo. Gracias a Dios nos ha sostenido en un lugar en el cual podemos decir, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Mire, Samuel ungió a David para ser el próximo rey. Después de eso, dice, él se fue a pastorear y no se fue directo al trono. O sea que todavía cuando lo ungieron a él como rey o para rey,
él todavía siguió pastoreando. Fíjese, siguió pastoreando. Después de eso dice, derrotó a un gigante de 3 metros. Fíjese lo que él ha pasado, para que usted se dé cuenta. Derrotó a un gigante de 3 metros. Y después le dan un lugar especial con Saúl, el rey. ¿Cuánto lo conocen? Acuérdense que ese hombre, dice la escritura, que había espíritus que lo atormentaban. ¿Verdad que sí? Y el rey David, hermanos, tocaba el arca tan precioso que cuando esos espíritus escuchaban que David, ¿verdad?, tocaba el arpa, esos espíritus se iban del rey Saúl. Fíjese qué tan hermoso el trabajo que tenía David. A pesar de eso, hermano, de tener ese trabajo ahí, dice, empezó a él a conquistar, ¿verdad?, gente, pues tener gente a su lado. Pero mire lo que quiero decirle con esto. Jerusalén, dice, David empieza a acercarse a Jerusalén, y cuando empezó a llegar a Jerusalén, hermanos, oyó un cantar. Ustedes ya lo conocen. Un cantar que dice, David mató, ¿cuántos? Pero Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Saúl mató a mí y David a sus 10,000. Y todos empezaron a cantar ese canto, hermano. Cuando empezaron a cantar ese canto, empezaron los problemas para David. Porque en ese momento el rey, que era el rey de Saúl, empezó a tenerle envidia a David. Y dijo, ¿quién es este que le cantan que él mató más que los que yo he matado? ¿Quién es este que le cantan que ha hecho más cosas que las que yo he hecho? ¿Quién es este? Mas sin embargo, la envidia entró en el rey. Y ahí es donde empezó la persecución hacia David. David se quedó sin el reinado, David se quedó sin sus amigos, y había el hijo del rey. ¿Quién era? Un amigo de él, muy amigo, Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de él. Hicieron un pacto hermoso ellos. Ahí está en la escritura. Pero dice la escritura que ni Jonatán pudo ayudarle en esa situación. Entonces por eso David tomó la decisión, hermanos, de irse a esconder a la cueva. Dijo, me voy a ir a esconder a la cueva, aquí nadie me va a encontrar. Los problemas que yo traigo tengo que solucionarlos primero yo para poder ayudar a alguien. Ese fue el pensamiento que le vino a David. ¿Cuántas veces usted no ha querido estar solo para arreglar un problema? ¿Cuántas veces usted no ha querido estar solo en su recámara sin que nadie le moleste para saber qué va a hacer con ese problema que tiene enfrente? ¿Cuántas veces se encierra en su recámara a orar y pedirle la dirección a Dios porque usted no puede con ese problema? ¿Cuántas veces? Este hombre decidió irse a la cueva, hermanos. Pero cuando estaba en la cueva dijo, yo aquí ya la voy a hacer. Aquí nadie me va a encontrar, es un lugar que está lejano, nadie me va a encontrar. Hermanos, la sorpresa de este hombre. En cuanto supieron que él ya estuvo ahí, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Quién sabe? Pero en cuanto supieron que estaba ahí, mire la escritura, lea nuevamente el versículo 22:1. Y yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí. Vinieron con él. Si él lo que quería era pensar qué iba a hacer con eso que estaba sucediendo en su vida. Lo que él quería era tener un lugar de refugio para él, para sentirse a gusto, para platicar con Dios. Y eso no es todo, hermano. Mire lo que dice la escritura, el número 2, 22:2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Santo. Todos los que estaban endeudados. Santo. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho el jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Santo. Un hombre que había huido, hermanos, de una situación en la cual él tenía que enfrentar, pero esa situación era de muerte en contra de él.
Y él huyó y dijo, ¿sabes qué? Quiero acomodar mis pensamientos, como decimos nosotros, también mis sentimientos. Quiero ir a un lugar donde nadie me encuentre. Pero ¿cuál fue la sorpresa para él? Que llegando ahí y la gente enterándose que ya estaban ahí, toda su familia llegó con él. Y no nomás su familia, sino los afligidos, sino los endeudados, sino los que estaban amargados en espíritu. Ahora usted me puede decir muchas veces, ¿cuántas veces usted ha estado en una situación como la de él? ¿Y sabe cómo? Le voy a dar un ejemplo. Muchas veces usted está cargando con un problema personal en su vida, hablando de muy personal, por eso digo personal. Y en ese momento usted no quiere que nadie sepa por lo que está pasando, pero usted sigue orando al Señor y pidiéndole al Señor fortaleza. Pero no es ninguna casualidad que al siguiente día o al ratito se encuentre una persona que está pasando por lo mismo que usted está pasando. Y que usted tiene que darle palabras de sabiduría a esa persona para que salga de ese problema. Pero muchas veces dice, hey, si no puedo ni yo solo, ¿cómo voy a ayudar a alguien? Hey, te estás equivocado. Te estás equivocando. Cuando tú no puedes, es cuando Dios habla a través de ti. Por eso dice la Escritura que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando más débiles somos es cuando Dios está con nosotros. Si tú crees que no puedes darle una palabra de aliento a una persona, te estás equivocando. David tuvo que darle palabras de aliento a 400 hombres igual que a él. No fue uno. Fueron 400 personas más con problemas más fuertes que los de él. Y todavía ellos lo nombraron su jefe. Qué bonito cuadro, ¿no? Todavía le nombraron su jefe. Hermano, pero si David había huido para acomodar sus pensamientos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar a esa? Hablaba mi esposa de que dice que tenemos que empezar por nuestra propia casa. Está hablando de nuestra propia familia, hablando en mi entorno, pero a los que están a mi lado también. Si usted está padeciendo por algo, ¿cómo es que le puede ayudar a esa persona? Creo que no me entendió. Si usted está padeciendo por algo, ¿cómo puede ayudarle a esa persona? ¿Cómo? Dándole ánimo. Pero si usted está como esto que le voy a contar, que le dijo el pastor a unas personas, hermano, traiga un alma para el domingo. ¿Y sabe qué contestó el hermano? Dijo, pastor, si apenas puedo con la mía. Dijo, ¿y quiere que traiga otra? ¿Se imagina? Entonces, en esa situación encontramos a veces, hey, mira, ¿sabes qué? Hermano Kiki, yo quiero que me ayuden porque mi esposa me regaña tanto y en la casa mi esposa también me regaña a mí. ¿Sí me entiende lo que le quiero dar a entender? Pero en ese momento, usted tiene que olvidarse de su problema, porque hay alguien que se va a encargar de él. Y ese alguien que se va a encargar de su problema, de su necesidad en ese momento que más usted lo necesite, es el Señor Jesucristo. Él. Mire, quiero contarle una historia. Había unos hombres, hermanos, que quisieron traer pescado. Escuche esto. Traer pescado desde muy lejos a otras ciudades, pero tenía que ser pescado fresco. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver pescado? Tenía que tener ese pescado fresco, pero cuando ellos venían la primera vez, se le murió mucho del pescado. Y luego cuando llegaba ya no era tan fresco como ellos querían que estuviera. Entonces a una persona se le ocurrió algo. Dijo, hey, nosotros tenemos que traer el pescado fresco a esta ciudad. Son muchos kilómetros o millas los que estamos en el barco. Y los pescados cuando llegan aquí, dice, como que se ambientan al lugar y solo se mueren. Como que se aquietan y se mueren. Y luego dijo uno por ahí, pongamos un tiburón, le dijo, en cada pecera. Y todos, ¿cómo? Es ilógico lo que estás diciendo. ¿Cómo quieres poner un tiburón en cada pecera llena de pescados? Se los van a comer todos. No,
se va a comer unos cuantos, pero los otros, dijo, van a llegar vivos hasta donde tienen que llegar. ¿Y por qué van a llegar vivos? Dice, porque en el momento que ellos vean, dice, que ese tiburón se está comiendo los pescados, ellos nos van a parar de estar sobre la pecera y estar, ¿cómo se dice? A ver, vivos pero en movimiento para no morirse. El cristiano muchas veces así estamos. Se muere espiritualmente porque no tenemos movimiento. No tenemos movimiento y nos morimos espiritualmente. Dios desea que usted y yo hagamos lo que estamos haciendo, ayunando, orando, pero hay otra cosa, hay que salir. Hay que salir de estas cuatro paredes. Hay que salir de estas cuatro paredes para poderle hablar a las personas. Ahora, usted cuando está en un momento muy difícil, ¿qué es lo primero que piensa? Cuando tiene un problema en su vida, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Piensa que Dios es grande o piensa que su problema es más grande? Sea sincero. ¿Qué problemón tengo? Dice. ¿En qué me he metido? Pero no hay una alabanza que canta, creo, ¿es Anel Monero? O, sí, ¿verdad? Que dice, no le digas a tu problema cuán grande, ¿verdad? No le digas a tu Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. O sea, la gran diferencia de esto es de saber de identificar el problema. Pero usted y yo tenemos la necesidad de orar, de interceder, de ayunar por los demás. Ahora, la situación en la que David se encontraba, hermanos, 400 hombres igual que él. ¿Qué podría haber encontrado David de ayuda en ese momento? ¿Qué podría haber encontrado David de aliento en ese momento? Físicamente no pudo haber encontrado nada. Pero en el momento que aquellos hombres le empezaron a preguntar a ellos por la necesidad de ellos y los problemas, él tuvo que recurrir a Dios y pedir la dirección de Dios para poder ayudarle en el problema de esa persona. Vio la diferencia, tuvo que recurrir a Dios para poder ser de bendición para esas personas. ¿Qué es lo mismo que tenemos que hacer nosotros? Recurrir a Dios para poder ser de bendición a los demás. Ahora, por eso le dije, mire qué importante es eso. Cuando yo estoy en el momento de prueba, en el momento en el cual a mí me está pasando el Señor por prueba, es porque el Señor está pasándome por un proceso, pero porque quiere algo conmigo. Cuando usted está pasando por un proceso, es porque Dios quiere algo con usted. Pero cuando nosotros miramos que Dios está trabajando en nuestra vida, decimos, ay, qué difícil es esto, como la velita. No puedo soportar esto porque es mucho para mí. Hey, todavía nos falta que soportar. Eso va empezando. Pero quien nos ayuda, quien nos fortalece es el Señor. Por eso le hice esta pregunta. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una necesidad, ¿piensa realmente en que Dios es más grande que el problema? No. Luego pensamos, Dios ya me dejó, Dios ya me abandonó, estoy sola en este problema, no sé qué hacer, estoy solo en esto, no sé qué hacer. Muchas veces, hermano, esto pasa. ¿Qué pasa cuando una persona va a entrar a un quirófano? ¿Entra con toda la familia? Entra solo. Pero cuando sale de ese quirófano, ¿cómo es que sale? Si vas a entrar por una cirugía, al hacerte la cirugía, ¿cómo sales? Sano. Con dolor. Pero lo que quiero darle a entender es el proceso. Si Dios le va a hablar a usted, no le va a hablar a toda su familia en un momento. Dios va a hablarle a usted. Hay ocasiones que podemos decir, ¿verdad? Que usó una persona de la familia para hablarnos a toda la familia. Qué bueno que lo haya usado de esa manera. Me ha tocado también. Pero lo importante de esto es esto, hermano, que pongamos atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Dios quiere pasarnos por un proceso, pero el proceso es doloroso. El proceso es doloroso y muchos no queremos pagar el precio. Muchos no queremos pagar el precio. Pero lo importante es que debemos de obedecer al Señor. Le voy a pedir que busquemos un versículo más en la Escritura, hermanos. Primera de Corintios 1:27. Usted puede decir, pero hermano, si David tenía tantos problemas, si David se encontraba en esa situación, ¿cómo es que el Señor pudo usar a David para haberle dado palabras de aliento a esos 400 hombres? Si yo tengo una necesidad y si estoy enfermo y viene alguien y se acerca a mí y me dice que está enfermo, ¿qué palabras le puedo dar a él si yo también estoy enfermo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Dios me use en ese momento? Mire lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 1:27, ¿verdad? Mire lo que dice la Escritura. Sino que de lo necio, dice, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo, a lo que nadie le puso la mirada, lo que todos le volteaban la cara. Amén. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios de sabiduría, de justificación, de santificación y de redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Dice la Escritura, de lo más débil del mundo escogió Dios. ¿Cómo se siente en ese momento usted cuando tiene un problema, una necesidad? Débil. Pero aún estando en nuestras debilidades es cuando se perfecciona el poder de Dios. Lo que quiere decir la Escritura es que nosotros nunca debemos de callar. Nunca. Siempre tenemos que predicar la palabra de Dios. Aunque se sienta triste, hermano, lo más difícil para un pastor, hermano, es que esté presidiendo en un servicio cuando su esposa o uno de sus hijos se haga muerto. ¿Y cómo hay personas que lo han hecho? ¿Quién cree que ha puesto esa sabiduría, ese entendimiento, esa fortaleza en esa persona? Conozco un hombre, hermanos, de testimonios, que su hija murió. Dice la historia de este hombre, que su hija era cristiana, su esposo era cristiano, iban saliendo de la iglesia. Cuando salieron de la iglesia, hubo un asalto allá afuera, mataron a su hija murió. Entonces este predicador, un grande predicador, se preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Este hombre dijo, no me voy a presentar en el velorio, Señor. Yo no voy a administrar el servicio, yo no sé quién lo vaya a hacer, pero yo no puedo. Mi corazón está roto, mi corazón está entristecido, me siento dolido, me siento débil, sin fuerzas, yo no lo voy a hacer. Pero dice que este hombre, hermanos, se metió en ayuno. Y aquí que le entregaban su cuerpo, hermano, no sé qué tantos días duró, casi igual como hacen aquí, 7 días, a veces 5 días. Él estuvo en ayuno pidiéndole al Señor que le revelara por qué su hija se había llevado a su hija. El hombre, fíjese, gloria al Señor, obtuvo la revelación. El Señor le dijo que se había llevado a su hija porque su hija se iba a perder. Así, tu hija, dijo, iba a dejar de ser cristiana y se iba a perder. Por eso dice, yo la tengo.
Aquel hombre dice que se levantó el pastor, hermanos, y había conseguido a alguien para que administraran el servicio del velorio de su hija. Se levantó, se rasuró, se bañó y dijo: no, yo soy el que voy a dar el mensaje, dijo, en este día. ¿Quién fortaleció a ese hombre? Dios. Hermano, las tristezas que hemos experimentado, hermanos, a mí no me ha tocado tan fuerte, pero sí me han tocado unos tiros, administrar. Hermano, a veces usted conoce, ¿verdad?, los pastores que Dios usa grandemente y que Dios, ¿verdad?, los tiene en un lugar especial. Yo así digo, ¿no? Porque estoy hablando de un tío. Nunca había mirado un velorio tan hermoso, tantas flores, tantos pastores que fueron ahí. Y yo dije: ¿cómo no fueron cuando estaban en vida mejor? Fueron ahí y dijeron delante del cuerpo que él había sido un pastor excelente, que los había ayudado, que los había bendecido en muchas formas. Y resulta que este pastor, de su congregación salieron muchas congregaciones. Para no hacerse la más larga, él teniendo pastores, hermanos, de mega iglesias en Ainagua Prieta, que salieron de él, no quiso que nadie lo despidiera más que yo. Y dije: ¿pero cómo? ¿Yo qué voy a decir? ¿Qué no están viendo todos los pastores que están ahí enfrente? Todas estas personas que son sabias de la Escritura. El último deseo es que le despidieras en la iglesia donde tú estás, que era la iglesia de él, ahí donde él se congregaba. 83 años y medio, hermanos, con la mitad del corazón, y aún así alababa y glorificaba al Señor. Él no tiene idea. Una memoria, hermanos, que 5 capítulos de la Biblia, ya lo he dicho en otras ocasiones, 5 capítulos de la Biblia corriditos. Corriditos, con pausas, comas y lo que quiera, pero 5 capítulos. Y nosotros no nos podemos aprender 3 versículos, 4 versículos de la Escritura. Tocaba el violín que ni se imagina, hermano. Hermoso para tocar el violín. Yo todavía cuando volteo a ver así en las bancas, hermanos, y me acuerdo, una vez nos tocó predicar de la Nueva Jerusalén. Yo quisiera que hubieran visto el rostro de felicidad de ese hombre. Amén, aleluya. Sabiendo que él ya tenía su lugar apartado. Santo. Lloraba, hermanos, que ni se imagina, pero un lloro de felicidad. Pero ¿qué quiero darle a entender con estas historias? Nosotros estamos pasando por un proceso. El proceso aún no se ha terminado. Si usted piensa que ahorita es algo difícil en su vida, mejor pídale a Dios que le ayude a vencer en esto y a estar preparado para lo que sigue. Amén. A estar preparado para lo que sigue. No es solamente un problema que usted va a tener y ya se acabó. Es mentira aquellos predicadores que andan allá afuera predicando, que dicen: ven y acércate a Cristo, cuando vengas a Él no vas a tener problemas y no vas a tener necesidades. Mentiras del diablo. Que el Señor los reprenda. Porque cuando usted viene a Cristo y cuando usted decide servir al Señor es cuando más problemas tiene. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento usted le voltea la espalda al diablo, que el Señor lo reprenda, y empieza a caminar con el Señor. Y el enemigo es lo que no quiere, que usted le voltee la espalda a Él para caminar en el Señor. Eso es lo que el enemigo no quiere. Vamos a leer un versículo más de la Escritura, hermano, y con esto vamos a terminar. Lo invito a 2 de Corintios 12:9, perdón. 2 de Corintios 12:9. ¿Lo tiene? Mire, cuando usted esté pasando por un problema, por una situación difícil, sea quien sea que estemos aquí, hermano, el Señor tiene esta palabra para usted. Y dice el Señor: me has dicho, bástate, dice, de mi gracia, porque mi poder, dice, se perfecciona en las debilidades.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Bástate de mi gracia, dice el Señor. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender el Señor, hermanos? Bástate de mi gracia. Llénate de mí. ¿No confías en que yo te puedo ayudar en este problema en el cual te encuentras? ¿No confías en que yo puedo hacer un milagro en tu vida? ¿No confías de que yo puedo hacer algo en tu hijo, en tu hija, en tu hermano, en tu hermana? ¿En quién hemos confiado? Voy a pedirle a Reni que pase. Vamos a orar al Señor. Lo importante de esto es predicar la palabra, sí. Pero vamos a estar predicando, hermanos, como decíamos nosotros, palabra que nos esté alertando. Palabra que realmente nos haga abrir los ojos. Esta palabra yo creo que por más difícil que la pueda ver usted, porque está pasando por una situación difícil, por más difícil que lo vea, Dios quiere usarle para hacer bendición para alguien más. Y quiere usarle, hermano. Y Dios va a cumplir el propósito de Él en usted. A como cueste, como decimos nosotros. O lo que nos cueste. Amén. Si usted quiere huir, hermanos, a la cueva de Adulán, puede hacerlo. Pero la cueva es esta. Esta es la cueva de Adulán. Cuando usted huye a la cueva de Adulán es porque sabe que Dios está empezando un propósito en usted o un proceso en usted. Por más difícil que sea, corra a la cueva de Adulán. No corra a otro lugar donde no va a encontrar palabra. No corra con otra persona que tal vez, ¿verdad?, no conoce ni de Dios. Porque me ha tocado, hermanos, personas que no conocen a Dios y que aconsejan a los hijos de Dios. Y digo yo, qué vergüenza. Deberían de ser los hijos de Dios quien consuela a las personas que no tienen a Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es muy importante que usted siempre esté presto para hablar la palabra. Si le dan la oportunidad de hablar, hable. Pero también si le dicen, calle, usted calle.